Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son las 12:09, agradeciendo a la audiencia permanecer. Advierto que en el metro Tasqueña, Cuatro Caminos, hay demora y por lo menos desde Villa de Cortés, 1 minuto y medio en Chabacano y en San Antonio 5 minutos. Entonces, si usted emplea esta vía Tasqueña, Cuatro Caminos, tome sus precauciones. Les saludo con mucho afecto al ingeniero, al colega Mejía y a la audiencia que nos hace favor de mantener esta sintonía a través del 5518-7760 Radio Cañón, aquí con usted. Y las notas relevantes: 55,196 enseres domésticos para damnificados por el huracán Otis. Se tiene a la venta distribuido un total de 250,000 paquetes. El titular de Defensa, Luis Crescencio Sandoval, indicó que todas las gestiones realizadas en China ya cuentan con los artículos. La Marina recuperó 17 cuerpos en el mar de personas que se encontraban en embarcaciones al momento del impacto de Otis, informó el almirante Rafael Ojeda, quien agregó que se mantiene la búsqueda de 7 restos más. El titular del ramo detalló que las labores de búsqueda sumaron 3 drones submarinos y una ecosonda. Hasta el momento fueron localizados un total de 440 embarcaciones menores, entre otras cosas. 12:10. Facundo Rosas es el excomisionado general de la Policía Federal y director de estrategia del grupo Black In. En la Ciudad de México, la mayoría de los changarros, puestos de tacos, jugos, pollerías, entre otros, ubicados en las alcaldías del norte y sur, pagan derecho de piso. Así lo afirmó Facundo Rosas, a quien agradezco. Al excomisionado general de la policía tome la llamada para Radio Cañón 760. Y recuerda que la modalidad de extorsión presencial, conocida como cobro de piso, se remonta a Ciudad Juárez, en Chihuahua. Muchas gracias, excomisionado general de la Policía Federal y director de estrategia del grupo Black In, por aceptar esta comunicación con Radio Cañón 760, y buenas tardes para usted. Con todo gusto, estoy a la orden. Preguntarle, excomisionado, ¿a qué atribuye persista sexenio tras sexenio, ubicando como epicentro Juárez 2010 y a la fecha, ese cobro de piso que en Acapulco se denomina cobro de muerte y en Juárez inició así? Y no hay en su perspectiva órganos de inteligencia que permitan la ubicación, o aquí sería una complicidad de la población forzada ante el temor que su denuncia no llegue al destinatario adecuado. Federico, yo creo que tiene que ver con una cultura tanto de la denuncia como de la seguridad por parte de la población, y también falta de atención por parte de la autoridad. Realmente el problema de la extorsión telefónica y la extorsión presencial, conocida coloquialmente como cobro de piso, pues es muy alta porque la gente no denuncia, y no denuncia por 2 razones. La primera es porque a la hora de llevar las pruebas ante el Ministerio Público y que éste las aterrice en un pliego de consignación para turnarla al juez, a veces no alcanza lo que lleva. Realmente es la palabra de uno, de la víctima, contra el otro, el que comete la extorsión. La cifra negra, tanto en extorsión telefónica como en particular el cobro de piso, es muy alta. Yo he venido haciendo un estudio al respecto y lo que he encontrado hasta ahora es que la cifra negra, es decir, los delitos de ese tipo que no se denuncian, en la extorsión telefónica es del 99.78%, es decir, casi el 100%, pero en la presencial es mucho más cercana al 100%. Entonces,
cualquier diagnóstico, cualquier estrategia que se haga para atender el problema con solamente la punta del iceberg, realmente no alcanza. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Primero, abrir los canales de comunicación, tener un acercamiento con la gente, tanto en la economía formal como la informal, en esas alcaldías, en los municipios conurbados, para conocer de viva voz qué está pasando, porque hasta ahora lo que priva es la impunidad, y es algo que ha venido gestándose más o menos del año 2001 a la fecha. Comenzó como una cuestión de extorsión telefónica y fue evolucionando hasta la que hoy se conoce como cobro de piso, que no es más que la extorsión presencial, cuando llega una persona y le pide a cambio de mantener abierto un negocio formal o informal, de no hacerle daño a su familia o de no incendiarlo, pues exige una cuota. A veces pareciera mínima, pero que por lo recurrente pues termina dañando a la economía de los ciudadanos, en particular los que tienen pues negocios muy modestos, negocios a veces apenas en vías para consolidarse como algo formal. Por ahí está el problema, Federico. Nos dice, excomisionado, maestro, abrir canales de comunicación con la gente. La gente recurre a la autoridad, a la Policía de Investigación, por decir la Ciudad de México, depende de la Fiscalía Capitalina, y hasta ahí llega el margen ciudadano. Y ahora también, comisionado, pues hay comisiones de seguridad pública en el Congreso, hay una, usted lo sabe mejor, una bicameral de seguridad pública, donde el Ejército, la Marina, las Fuerzas de Seguridad tienen que dar un informe mensual, pero pues no se ve voluntad del representante popular para atender a esos canales de comunicación que cita. Entonces, si eso está agotado, ¿puede justificarse el cobro de piso como fue la revolución, el cobro revolucionario? No, mira, yo creo que lo que son las comisiones, la bicameral de seguridad pública, tanto en el Congreso como en el Senado, pues son cuestiones más estratégicas, más de carácter de legislación, de lo que son las leyes. Lo que hace falta es ir un poquito más a lo terrenal, y eso lo puede hacer no solamente la Policía de Investigación, que depende de la Fiscalía de la Ciudad de México, sino que lo puede hacer el policía preventivo, que depende de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y ahora con esta figura de los policías auxiliares que están ayudando a los alcaldes, que están más próximos a los ciudadanos. Esto se resolvería con un acercamiento más de la parte del policía preventivo, de esa figura que mucho se ha difundido del policía de proximidad. Creo que no se ha explotado porque no se ha interpretado bien cuál es el papel de un policía de proximidad. No es el que está próximo físicamente a la comunidad, al barrio, a la alcaldía, sino al que tiene interacción con el ciudadano, el que está atento a lo que le duele al ciudadano, que el ciudadano pueda confiar en ellos por esa apertura, por esa cercanía, pero no física, sino realmente de atención, que cuando le busquen, le planteen su problema, lo resuelvan. En otros países esto ha funcionado. Te pongo dos ejemplos. El de la Policía Nacional en España. Hay una figura de policía de proximidad que está inmersa en la comunidad donde desempeña su labor. Ellos están al tanto de lo que acontece para cuestiones más blandas, para cuestiones más soft, que es la atención al ciudadano. El otro país es Canadá. La Real Policía Montada de Canadá está muy cercana a la gente y está enfocada más a resolver los problemas de la población en general que los temas de seguridad. Esos van en un segundo plano con una visión más
estratégica, pero lo primero es estar atento a lo que el ciudadano necesita de la autoridad. Eso es la figura de proximidad social, no el que pasa todos los días al changarro a reportarse y cuando no le dan 20 pesos, 30 pesos, se lleva lo que hay de la tienda, unos panquecitos, o se lleva de lo que hay de la recaudería, un plátano o algo, porque el que atiende el negocio no le pudo proporcionar un centavo. Eso no genera comunidad, eso no genera confianza con la policía de proximidad. Se requiere ir y dar la atención. Creo que por ahí se puede partir para tener, por lo pronto, más datos de lo que realmente está pasando en términos de extorsión, en términos de cobro de piso, y de ahí trasladarlo al siguiente nivel, que es donde ya se toman acciones más de uso de fuerza, más de carácter persecutor, y finalmente a la parte superior, que es el Congreso, en la que legisla, pues. En fin, interesante, excomisionado, la solución que presenta en Radio Cañón esta tarde, la policía de proximidad, la figura de proximidad social para enfrentar el cobro de piso, el cobro de muerte en Guerrero, y después ya seguirá la Guardia Nacional, inteligencia militar, inteligencia naval, porque al final, excomisionado, cada dependencia marina, defensa, pues tiene su propio órgano de inteligencia. La Guardia Nacional hace su labor, la Fiscalía General de la República, la suya, la Policía Cibernética, la propia, los niveles de gobierno, municipal, estatal, lo suyo, pero esta puede ser entonces corto plazo la solución para extirpar ese cáncer. Sí, yo creo que si ese primer paso se da bien, las siguientes instancias que tienen otro tipo de atribuciones, pues las complementarán. Resolver un tema de extorsión, de cobro de piso, pues creo que la inteligencia militar y naval está sobrada. Yo creo que eso lo tiene que atender quien tiene las atribuciones, y en este caso, a nivel Estado lo tiene el municipio, a nivel Ciudad de México lo tiene la alcaldía. Creo que ahí está el primer eslabón, los demás son complementarios y cada quien acorde sus atribuciones, porque lo que he visto en los últimos años es que quien tiene la atribución quiere ejercer la de su compañero, no quiere ejercer la suya, o a veces la suya no le alcanza. Esto me recuerda mucho, y perdón por el ejemplo muy coloquial, Federico, es que cuando al niño le ponen una comida muy saludable, muy cuidada por la mamá para ir a la escuela, llega y la cambia por el sándwich, por la torta que lleva el compañerito, porque le sabe más rica esa que la que él lleva, que son verduritas al vapor o cuestiones mucho más sofisticadas. Eso de pronto pasa con la autoridad. Quien tiene la atribución no la ejerce, quiere ejercer la de su compañero, y eso termina cruzando las cosas, termina estropeando. Entonces, policía de proximidad hace su trabajo, escucha, recupera datos, conviértelos en denuncias, acompaña a la gente a que haga este tipo de denuncias ante el Ministerio Público, y los demás pues hagan lo que les compete. Cuando todo se alinee, y para eso son las estrategias, pues eso dará resultados, y estoy seguro que pronto esta cifra negra de casi 100% será menor y tendremos mejores resultados con indicadores puntuales, con cuestiones cuantitativas y cualitativas, y no solo discursos que lo único que pretenden es marear a la gente para que siga adormecida, siga pues haciendo lo que se les diga, ¿no? Interesante lo que nos menciona, comisionado. Ahora, dentro de la ley, y lo sabrá mejor que nosotros, pues ahí hay un código penal que sanciona, debe haber años de cárcel para quien atenta contra el patrimonio de otros, pero pareciera que esto solamente está en la letra, excomisionado, y si una ley vinculatoria, punitiva, no se toma de la mano a la acción de una policía de proximidad, ¿el panorama continuará igual? Yo creo que las leyes, los reglamentos
son suficientes. En nuestro país, creo que a nivel internacional es muy completo, muy competitivo en términos de legislaciones. Lo que hace falta es aplicarla, porque mucho se queda solamente en el código, se queda solamente en cuestiones pues legales. Falta eso, aterrizarlo, porque hoy para llevar a la cárcel a alguien que se apodere ilegalmente de un recurso, de un comerciante, tanto formal como informal, pues requiere pruebas. Yo creo que las leyes están completas, lo que hace falta es aplicarlas, porque una salida en falso, una fuga hacia adelante es siempre culpar a alguien, que si no se puede es que la ley está incompleta, es que falta subir la penalidad. No, con lo que hay, si se pudiera aplicar realmente, que cada uno de los implicados tuviera voluntad y lo hiciera, creo que estaríamos del otro lado. Si la autoridad acompañara al ciudadano que ha sido víctima de una extorsión, de un cobro de piso, con la autoridad y le ayudara, se podría disminuir esa cifra negra y encaminarse hacia un resultado. Ya en el caso particular, ya lo atendí en Ciudad Juárez y funcionó. Tan funcionó que en aquel entonces, 2010, 2011, 2012, que fue cuando ya concluyó mi trabajo allá, pues logramos reducir el 100% de secuestro, el 80% de homicidio doloso y el 60% de reducción de extorsión. No es llegar y buscar culpables, es llegar y dar resultados. El que busca culpables es que no puede dar resultados. Quien busca culpables no da resultados. Ahora, en estos planteamientos finales, agradeciendo su disposición de tomar la llamada a Radio Cañón 760. Maestro, preguntarle si a través de esta propuesta cortoplacista, la policía de proximidad que jale consigo a la sociedad civil en un acercamiento hacia las diferentes autoridades, podrían evitarse capítulos como el de Tekaxtitlán, allá en el Estado de México, en el sur, y este terrible, que también está vinculado con el derecho de piso al propietario de la hacienda, donde fueron masacrados jovencitos en Salvatierra, Guanajuato. Sin duda, porque esto tiene que ver con el tejido social. Cuando el tejido social está dañado, fácilmente se pueden, por esas fisuras, introducir algunos grupos con otros intereses. Habrá que cuidar mucho el tejido, habría que construirlo más que reconstruirlo, porque es muy endeble. Yo creo que en comunidades rurales como Texcapilla, Texcatitlán, el municipio, pues hay algunas fisuras por donde se metió, y no es más que falta de atención, es hartazgo de la gente que pues no hay quien lo escuche y mucho menos quien lo atienda. Por eso tiene que recurrir a esto. No solo ese tipo de expresiones, también los linchamientos derivan de eso. Si bien lo de Texcapilla, en el municipio de Texcatitlán, no fue un linchamiento como los que habíamos observado en otras entidades como Puebla, como en otros municipios del Estado de México, creo que evidencia el hartazgo, lo que es falta de atención. Entonces, habría que empezar, aprovechando que ya salió eso pues a flote, sacarle provecho, que los siguientes pasos sean atender a la gente y por supuesto que debe haber apertura. El ciudadano organizado o no organizado es muy inteligente. Lo que hace falta es que alguien lo escuche. Ellos deben tener no solamente reclamos, también propuestas, y creo que por ahí se puede avanzar. En el tema que compete a la empresa en la cual participo, Grupo Adelante, Blanco, por favor. Ahí hay la posibilidad de coadyuvar con la autoridad. Creo que también eso debe tomarse en cuenta. Hoy hay una interacción, hay una intención de generar sinergia y ahí están los servicios para cuestiones de análisis de riesgo, tanto corporativo como personal, cuestiones de ciberseguridad, porque por ahí pasa también la extorsión, cuestiones de centros de monitoreo, de inteligencia corporativa,
que no son competencia de lo que hace la autoridad, son complemento, y esta vida es de complementos, no es de competencias, porque en la competencia alguien va a perder. Y también en el área de estrategia del grupo Black In, don Facundo Rosas. Si no es así, ¿cree que la salida sea, usted lo vivió también allá en Michoacán, con un municipio que se declaró autónomo, Cherán, y la emergencia de los grupos de autodefensa? ¿Esa sería la alternativa al desbordamiento por parte del crimen organizado de las autoridades? Yo creo que no. Los grupos de autodefensa surgen porque la autoridad no ha sido capaz de llenar esos vacíos, no ha sido capaz de escuchar a la gente que no ve una mejor expectativa que organizarse. Creo que eso sería renunciar al Estado de Derecho. Tiene que forzosamente la autoridad, porque así lo determina la Constitución y las leyes, pues son los garantes de la seguridad, la tranquilidad y paz públicos. Tiene que ejercerse por parte de la ciudadanía ese derecho, exigirlo, colaborar, por supuesto, contribuir, pero por parte de la autoridad también está dar resultados, también escuchar una suerte de suma de esfuerzos, de interacción. Va a haber reclamos, sí, pero también habrá propuestas. Yo creo que por ahí es la salida. Este tipo de delitos en los que hay cifra negra solamente se puede resolver escuchando a la gente, incorporándola como parte de la solución, porque esa experiencia no solo ha pasado en México, ha pasado en otros países. Por eso cifras tan bajas de incidencia delictiva en Europa, en Asia, porque hay una interacción de la sociedad con el gobierno. Si la sociedad cumple las reglas del juego, pero estas son el reflejo de lo que la autoridad hace, estamos del otro lado. Si la autoridad no cumple, el ciudadano se va a desencantar y va a buscar salidas como organizarse y generar autodefensa. Muchas gracias, maestro Facundo Rosas, excomisionado de la Policía Federal y director de estrategia del grupo Black In, por aceptar esta comunicación con Radio Cañón, que es su casa informativa. Buenas tardes y mejor año para usted y Navidad. Igualmente, Federico, muchas gracias por el espacio y estoy a tus órdenes. Son las 12:32, una explicación sucinta, ya lo abordaremos más adelante. Transmitimos en Radio Cañón 5518-7760. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Ojalá que la audiencia se sume a la propuesta de un excomisionado de seguridad pública en el país, pero vamos a otros temas que nos atañen. Y esto cuando el reloj marca las 12:34. Los suicidios en México aumentaron 24% en 3 años. Y la población de 25 a 29 es la más afectada. Nos afectan a todos, concierne a todos, la pobreza, la desintegración familiar, la pérdida de un ser querido, o que se mantenga privado de su libertad, consumo de sustancias psicoactivas, la falta de oportunidad, el abuso físico y sexual, entre otros. Vía telefónica se encuentra, y agradezco enormemente, en nombre de Radio Cañón, a la maestra Sara Martínez Basurto, en la especialidad de análisis existencial. Muchas gracias, maestra, por tomar la llamada a Radio Cañón 760, y buenas tardes para usted. Buenas tardes, maestro, y muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes al auditorio también. Agradezco dirigirse a ellos, a estos reporteros. Entre otros temas, maestra Sara Martínez Basurto resalta el por qué la incidencia suicida en la población de 25 a 29 años. Sí, maestro, es todo un tema, el hablar de suicidio es un tema delicado, y bueno, decimos que el suicidio es una decisión definitiva a un problema que es temporal. Lamentablemente nuestros jóvenes de 20 y tantos años, pero también más jóvenes, me ha tocado
o escuchar de casos de niños, de jóvenes y de adolescentes que están tomando esta decisión principalmente porque no ven posibilidades. Hay un exceso de información, por ejemplo, en las redes sociales, hay una alta comparación y también en las redes sociales se nos exigen muchas cosas y entonces a lo mejor los jóvenes no ven hacia dónde, no ven y entonces lo que hacen es tomar esa decisión definitiva que es atentar contra sí mismos, ¿no? Entonces creo que los jóvenes no están viendo posibilidades, por ejemplo, de trabajo, están viendo, usted lo dijo bien, que hay condiciones de pobreza, problemas familiares, sus papás, familias desintegradas, sus papás se divorciaron, y también el vacío existencial. Estamos teniendo a lo mejor muchos retos de tener cosas materiales, de tener, pero no de ser. Entonces, aunado a la época que estamos viviendo, diciembre no es un buen momento, ¿verdad? Diciembre, fin de año, es un momento crucial, es un momento de cierre de año, donde hacemos un balance del año y vemos nuestros logros y nuestros errores también, y entonces puede haber una sensación también de fracaso, no estoy encontrando trabajo, no hay oportunidades para mí, y bueno, también un duelo, puede haber también un duelo en la familia, una pérdida de un ser querido, por ejemplo, en mis pacientes he acompañado también duelos por pérdida de los abuelos o de otros familiares, estoy acompañando a una joven que perdió a su mamá, y entonces eso lo hace muy difícil, porque no vemos hacia dónde, no vemos salida. El duelo, sí, que a veces se puede traducir en el ego, perdone si es mala la reflexión, maestra, pero pues, si ya no está el ser querido, espero que no nos afecte, no nos toque a nosotros, pero ¿qué se puede hacer? Ya no está. Claro, hay que guardar respeto, hay que guardar luto, pero eso más bien es una situación que lo encontré prácticamente en una definición de Jean-Paul Sartre, cuando habla precisamente de esta crisis existencialista, el existencialismo y el humanismo. ¿Cómo lo interpreta o es demasiado temerario resumirlo así, maestra? Bueno, el duelo es un proceso, es una experiencia intimante. Una pérdida puede ser no solamente de un ser querido, sino de oportunidades, por ejemplo, de trabajo. Tenemos a lo mejor pérdida cuando estuvimos en pandemia, estábamos encerrados, no podíamos salir, tenemos diversas pérdidas a lo largo de la vida y el duelo es un proceso en el que vamos a tener una experiencia donde nos va a doler, precisamente eso significa duelo, doler, nos duele la pérdida, y bueno, eso no nos lo podemos ahorrar, es un proceso, más bien al contrario, si no lo tramitamos, si decimos, bueno, ya lo que sigue, eso sí sería temerario, entonces sí podemos albergar sentimientos que están ahí guardados, que están latentes y que a la larga, enojo, por ejemplo, frustración, tristeza, que a la larga se pueden ir recrudeciendo, ¿no? Entonces, y pueden llevarnos a experimentar una depresión. Y bueno, en este caso, una ideación suicida, ¿no? Pensar en que no tiene sentido ya la vida sin la persona que se fue o sin esto a lo que yo pertenecía. Sí, porque ya, para cerrar el tema de Sartre y regresar a lo que usted nos ofrece, orientando a la audiencia de Radio Cañón, por ejemplo, le digo, maestra Sara Martínez Basurto, en la especialidad de análisis existencial, y por eso retomé hoy el tema del existencialismo de Jean-Paul Sartre. Sí. Dice, el hombre parte desde una nada para convertirse en un proyecto, así dividido, sí. Un dirigirse hacia algo, ya que Sartre dice, el hombre se constituye cuando muere. Ahí podemos entonces entender, explicar o interpretar la actual tendencia suicida de 25 a 29 años? Bueno, todos tenemos o tendríamos que tener desde la misión y la mirada existencial un proyecto que significa hacia adelante, ¿no? Un proyecto de vida propio, esto es, ahí somos insustituibles, ahí somos irrepetibles y nadie puede vivir en nuestro lugar, nadie puede hacer las cosas en nuestro lugar, ¿no? Entonces, tendríamos que tener un hacia dónde, decimos nosotros acá en logoterapia, un sentido de vida, ¿no? Un parámetro hacia dónde, o una misión. Cuando no la vemos, caemos en el sinsentido, no tiene sentido la vida, ¿para qué estoy vivo?
digo, sabiendo además que son finitos, que todos tenemos un tiempo de vida nada más aquí en el mundo, y que contamos con libertad, tenemos esa libertad y esa responsabilidad de hacernos cargo de la propia vida. Pero a veces se nos nubla el programa y no vemos salidas más allá, no vemos un hacia dónde y se nos cortan las posibilidades. Ahí es cuando ya pues no vemos más allá de esto, ¿no? Y llegamos a diciembre, este mes que entra a su recta final, maestra, y como se explicó a la audiencia previamente, es mes clave para entender el problema por su alta tasa de suicidios. ¿Es diciembre o tal vez el término del primer semestre cuando, al no cumplirse nuestras expectativas, en el caso de una corriente al suicidio, esa es la salida? Digamos que hay personas que, bueno, en diciembre y en fin de año solemos hacer un balance, ¿no? Solemos hacer un recuento de cómo ha sido nuestro año, pero además hay una exigencia, ¿no? El ambiente navideño puede llegar a resultar abrumador, puede llegar a exigírsenos muchísimo, no sé, festejos, ir a festejos, intercambios, cosas que a lo mejor ni queremos enfrentar, no queremos ir, y entonces nos obligamos a veces a hacerlo. Pero bueno, esto puede disminuir nuestra autoestima, esto puede hacernos sentir muy inseguros y también sentimos que no alcanzamos, por otro lado, lo que nos propusimos, que nos faltó trabajar más, nos faltó ahorrar, nos faltó hacer conseguir alguna meta que nos habíamos propuesto. Y entonces, a veces tenemos esa sensación de fracaso, de que eso, además de que disminuye nuestra autoestima, también nos lleva a plantearnos esta solución que no es una solución, es una cuestión radical para un problema temporal que podría tener otra solución. Y todo comienza con una ideación suicida, o sea, ¿para qué vivo ya? ¿No? Estas épocas navideñas, hay un factor aquí, algo que se llama depresión estacional o trastorno afectivo estacional. Como falta la luz natural, como los días se hacen más cortos, nosotros tenemos que dormir más, disminuye la producción de serotonina, que es un neurotransmisor, y bueno, nosotros tenemos como pocas ganas de hacer las cosas en general. Entonces, digamos que es multifactorial el asunto, además de que en los anuncios y todo lo externo, ¿verdad? Las redes sociales nos están invitando a esta falsa felicidad, a esta idea de que tenemos que tener muchas cosas materiales y gastar dinero y dar regalos para poder estar bien y ser felices. Entonces, pues medidos contra esos parámetros a veces sentimos que no alcanzamos, no somos realistas, pues. Y vamos concluyendo, agradeciendo la disponibilidad de platicar con la audiencia de Radio Cañón, maestra, con otros conceptos expresados por Jean-Paul Sartre. Dice, el miedo, la ansiedad, sí, la culpabilidad y la conciencia son elementos que permiten al hombre dar cuenta de su estado de libertad, en tanto sí, que cada decisión y consecuencia al no estar definida. Sí, nosotros tenemos a veces, bueno, todos nos vamos a enfrentar a la tríada trágica, ¿no? El sufrimiento, situaciones de sufrimiento diversas a lo largo de la vida nos van a acompañar, pero también nos podemos llegar a sentir sentimientos de culpa por alguna cuestión que hayamos hecho, y además evidentemente vamos a enfrentar a la muerte, ¿no? Son estas cuestiones existenciales de las cuales no nos vamos a escapar porque somos humanos. Aquí la cuestión es qué vamos a hacer y cómo vamos a hallar. Otro componente existencial es el sentido de la vida. ¿Cómo puedo entonces tener sentido de vida? ¿Cómo puedo potenciar, verdad? Tener a mis cariños conmigo, que son los seres queridos. ¿Cómo puedo en estas fiestas, en esta época, no sobrecargarme de actividades más allá de mis fuerzas? Y enfocarnos en agradecer lo que sí hay, en el aquí y en el ahora. Cuando agradecemos lo que sí hay, entonces podemos potenciar mucho más lo que tenemos, ¿no? Evitar esta presión social de que tenemos que hacer las cosas de alguna manera y, bueno, evaluar nuestros aprendizajes, nuestros aciertos y errores, siendo compasivos, maestro. Yo creo que eso es un ingrediente clave, compasivos con nosotros mismos, no exigiéndonos de más. Y si notamos que tenemos algún pensamiento suicida, entonces buscar ayuda profesional. Esto es muy importante porque con eso no se juega. La persona que tiene una idea suicida puede la puede llevar a la realidad. Entonces aquí lo que yo recomendaría sería buscar ayuda profesional
para tener ese apoyo, tanto psiquiátrico como psicológico, en caso de no ver otra solución. Le agradezco enormemente, maestra, la oportunidad que nos da de explicar, comprender, interpretar incluso a la población en esa línea suicida. En su momento, ojalá no se dé el caso, y buscar apoyo, ayuda en el caso de ellos, porque infortunadamente en México continúa a la alza la tasa de suicidio. Maestra Sara Martínez Basurto, en la especialidad de análisis existencial, gracias por aceptar esta comunicación con Radio Cañón y buenas tardes para usted, mejor Navidad y año 24. Gracias, maestro, y buenas tardes a su auditorio. 12:46, importantísima reflexión. Vamos a retomar esta y la del excomisionado Facundo en la recta final del programa, pero ahora siga, por favor, en Radio Cañón, 5518-7760. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son las 12:48. Vía telefónica, el doctor Roberto Arroyo Matus, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en Guerrero, en donde avanza la reconstrucción. Se firmó el decreto de los nuevos lineamientos para la construcción de la franja costera de Guerrero, en el que participan autoridades de los 3 niveles de gobierno, y vía telefónica se encuentra el doctor Roberto Arroyo Matus al frente de Gestión Integral de Riesgos. Y le agradezco, doctor, a tomar la llamada para Radio Cañón 760, que llega a Chilpancingo y a Tasco. Buenas tardes para usted. Sí, muy buenas tardes, Federico. Muchísimas gracias. A tus órdenes. A propósito de la firma del decreto de los nuevos lineamientos para la construcción de la franja costera de Guerrero, ¿qué nos resume, doctor? Sí, bueno, básicamente te quisiera comentar, pues que más que pensar solamente en una reconstrucción simple, ahora con este instrumento que firmaron ya las autoridades, nuestra gobernadora, bajo propuesta de ella, nuestra gobernadora maestra Vicente Salgado Pineda, pues es un instrumento para, sobre todo, repensar la relación que tenemos con nuestro entorno y fortalecer también a todas las comunidades, construir pues un futuro más sostenible, más resiliente, con la mejor capacidad para poderse readaptar ante el embate de cualquier tipo de fenómeno, sobre todo de tipo hidrometeorológico. Básicamente estos nuevos lineamientos pues fueron expedidos con el apoyo pues de las autoridades que están inmersas en la actividad de la protección civil, también nuestros compañeros de los colegios que participaron de manera muy estrecha también con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y nuestros compañeros de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial. Comento rápidamente que lo que se pretende es básicamente eso, que se tenga pues en cuenta tanto el entorno natural como el social, y sobre todo que ahora los inmuebles pues tengan un seguimiento más estricto por parte de las autoridades, tanto municipales, estatales, y también naturalmente el ente principal, que es el director responsable de obra, y los corresponsables. Ahora todas las estructuras que sean de más de 5 niveles, que se vayan a pensar en reconstruir, es importantísimo que cuenten con justamente un dictamen de seguridad estructural que se ha emitido por este tipo de autoridades. Además, entre otras muchas cosas que contemplan estos nuevos lineamientos, es de que todos los materiales, los procesos constructivos, así como las ventanas, ventanales, vidrios, puertas, portones, fachadas, estén implementadas en una construcción mucho más resistente, que se tenga sobre todo la capacidad de soportar los efectos de este tipo de fenómenos, y que inclusive se tenga la posibilidad de soportar hasta 300 kilómetros por hora. Recordemos que tuvimos pues ráfagas muy importantes que sobrepasaron inclusive pues lo que normalmente se había registrado en esta zona, y ahora con estos nuevos lineamientos pues se está exigiendo también que haya un elemento de seguridad, sistemas de protección también. Estamos hablando, por ejemplo, de este tipo de ventanas anticiclónicas para proteger pues a los ocupantes, y que los ventanales y las ventanas se comporten de mejor manera, debido a que pues no se habían experimentado este tipo de fuertes vientos como se han registrado ya en otros lugares del mundo, y sobre todo, por ejemplo, en el mismo Caribe mexicano y en el Golfo de México, donde ya se cuentan con esos dispositivos. Acá, como no había
habido ese tipo de embate, pues no existían ese tipo de recubrimientos ni tampoco de sistemas de seguridad. Entonces está implementando eso. Todo uso de panel ligero debe estar completamente avalado por estos entes técnicos, y sobre todo también hay ya pues una definición de zonas de seguridad como refugio temporal, porque recordemos que muchas de las construcciones fueron afectadas y perdieron prácticamente todo. No hubo otro sitio más seguro que la zona de escaleras exclusivamente. Ahora se está exigiendo que existan estas zonas para refugiarse temporalmente en el caso del embate de algún fenómeno importante, y que se tenga la capacidad en esos elementos de que se porten apropiadamente pues esas fuerzas extraordinarias que pudiesen presentarse. Nuevamente, recordemos que con este cambio climático muy probablemente vamos a tener ya el ingreso de este tipo de fenómenos en varios puntos de la zona costera del estado de Guerrero en la próxima temporada de lluvias, y pues es lo que se está planteando, que se tengan esos elementos de mayor seguridad, definir como un punto estratégico de seguridad, por ejemplo, la zona de baños, para que en caso de que haya un evento importante se pueda refugiar uno en esos lugares. Y también todas edificaciones como hoteles, los departamentos, los hospitales, cuenten con esa zona de refugio temporal, que es muy importante para darle protección a las personas. Además de contar con esos refugios, esas zonas de refugio, también deben de pues tenerse elementos especiales y accesorios complementarios que queden completamente bien fijados, que no vuelva a ocurrir lo mismo en donde estuvimos volando por los aires, pues un montón de artefactos que inclusive eran bastante peligrosos, punzocortantes, como láminas, como partes importantes también de fachadas, canaletas, todo ese tipo de material muy ligero, pues es importante que sea fijado de manera apropiada, y pensar y repensar bien en la posibilidad de limitar pues el uso de los espectaculares, que también ocasionaron varios daños. Hay la posibilidad de que sean diseñados, pero diseñados de manera correcta, con los valores de vientos ya modificados, porque te repito, teníamos umbrales hasta de 200 kilómetros por hora aproximadamente. Ahora se está exigiendo 100 kilómetros por hora más, hasta 300, para que se tenga la capacidad de soportar de manera apropiada pues todas estas condiciones. Además, hay un rubro especial de lineamientos en donde pues exige la protección de manglares, de toda la vegetación, que ayuda a que pues el suelo no se erosione y se produzcan erosiones que lleven, que nos dirijan directamente hacia los deslizamientos de laderas en zonas de inestabilidad. Entonces, es toda una gama de lineamientos. La verdad, me llevaría mucho tiempo mencionarte todos los aspectos fundamentales, pero en base, digamos, crítica, básicamente es eso, que tengamos pues construcciones, las nuevas, más resilientes, y aquellas que hayan resultado afectadas, que cuenten con un certificado de seguridad. De eso se va a encargar justamente la autoridad municipal, la estatal, y naturalmente los entes que coadyuvan, que te comentaba, son los directores responsables de obra. Finalmente, maestro, basado en un plan de desarrollo metropolitano de Acapulco, ¿cómo lo observa desde la perspectiva de Chilpancingo del gobierno del estado? Aparentemente las edificaciones de Acapulco resisten terremotos, pero ya no un huracán como Otis. ¿Qué sigue a esto? ¿Habrá un control a manera de conciencia de los asentamientos irregulares que también demeritaron la imagen de la denominada joya del Pacífico desde el punto de vista de la protección civil, estos planteamientos? Sí, así es. Bueno, como bien lo comentas, naturalmente no solamente se tuvo devastación en la zona hotelera, también la zona habitacional popular tuvo bastantes daños. Allá en esas zonas, pues es importante señalar que se emplea bastante los sistemas ligeros de cubierta, de lámina galvanizada o de ese tipo de cubiertas muy ligeras, que también no resistieron el embate de la naturaleza, inclusive también algunas viviendas con techumbres tradicionales como de teja, algunas de palma también naturalmente tuvieron bastantes daños. Y la idea es tratar de invitar a toda la población. De hecho, ahorita estamos prácticamente saliendo de un taller que se estaba dando aquí en el Instituto Tecnológico de Acapulco, del Sistema Tecnológico de México, en donde se está pues dando una instrucción para fijar apropiadamente estos elementos. No es que sean elementos inapropiados, se pueden utilizar todos estos elementos
que pues quedaron como escombros, en realidad quedaron ahí porque no fueron fijados de manera apropiada. Cualquier elemento que se fije de manera correcta puede resistir los embates de la naturaleza, y en este caso, te repito, es muy importante que la población vaya conociendo esos sistemas, que sepan que cuentan con todo el apoyo de las autoridades para tratar de pues edificar algo que sea más resistente, que no nos vuelva a ocurrir pues este tipo de tragedias. Te repito, hay mucha probabilidad que tengamos una repetición de entrada de este tipo de fenómenos con altas velocidades, y pues debemos estar mejor preparados. Creo que el resultado no fue tan malo desde el punto de vista de que fenómenos de ese tipo han causado millares de personas que fallecen por los efectos. Está el caso de Mitch, por ejemplo, un huracán de categoría 5 que mató alrededor de 15,000 personas en la zona del trópico de acá de América Latina, de tal manera que pues hay que tener mucho cuidado. Acá el resultado también, pues tuvimos varias personas que fallecieron y otras que todavía siguen desaparecidas, pero te repito, tuvimos un adecuado comportamiento por parte de la población que se guareció en su vivienda, y pues que afortunadamente la mayoría de la población resultó avante. Tuvimos una cantidad de decesos, pues te repito, relativamente limitado, y buena parte de las personas que decidieron desafortunadamente se encontraban en el mar. Alrededor del 30% de personas que fallecieron se encontraban en embarcaciones. Entonces hay que repensar, hay que considerar que para otros fenómenos es muy importante estar fuera de embarcaciones, porque muchas de ellas volcaron con el gran oleaje que se presentó, y pues hay que cuidarnos mucho. Hay que recordar que la protección civil la hacemos entre todas y todos, y que es importante que tengamos esta formación para que nuestra vivienda pues sea más resiliente, más segura, y que si vamos a usar materiales ligeros sean fijados de manera apropiada para que no nos vuelva a ocurrir pues este tipo de tragedias. Muchas gracias, doctor Roberto Arroyo Mantus. Mejor inicio de año 24 y Navidad. Saludo a los guerrerenses. Buenas tardes para usted, doctor. Muchísimas gracias y estamos a sus órdenes. Gracias, ingeniero, por todo tu apoyo, y al colega Mejía en la coordinación. Esto es Radio Cañón, Meridiano 760. Continúe con nosotros en esta programación incluyente y de elaboración de contenidos. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón.